Dale, mi amor. No, bueno, papá, te damos gracias, Gracias, Señor, Señor. por esta noche. Gracias por esta semana que ya está culminando, pero sabemos que tus planes, Señor, están ahí presentes para ti. No hay un día específico para actuar en nuestras vidas, ni para hablarnos, ni para direccionarnos, sino que estás disponible para nosotros 24 horas, los 7 días de la semana. Gracias, Señor. Bendecimos a cada uno de los participantes, Señor, que están acá reunidos, incluso los que no se han podido conectar, Señor, que seas tú bendiciéndolo, aún acelerando el proceso para que puedan ingresar y escuchar lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros a través de mi esposo. Gracias por tu Espíritu Santo en nuestras vidas y derrama más, que no nos deje salir igual a como entramos a esta reunión, a escuchar este tema que sabemos que viene de tu corazón, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, Amén. como sabemos que estamos en un grupo, pertenecemos a un grupo de crecimiento, este tema pues tiene que ver bastante con eso, porque muchas veces por no resolver este asuntico, nos quedamos como bebés espirituales. Mientras que cuando tenemos problemas de este tipo y nos enfocamos en resolverlo y lo hacemos de una manera intencional para vencer este temita de hoy, generalmente empezamos a dispararnos en nuestro crecimiento, a ser más, alcanzar más la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces les voy a compartir por aquí pantalla. El tema de hoy tiene por nombre el orgullo. Bueno, vamos a ver que hoy vamos a ver el orgullo que es. Vamos a entender cuál es su disfraz engañoso, qué significa el orgullo para Dios, dónde podemos ubicarlo, de dónde sale, dónde se ubican. Y al final las armas para poder vencerlo. Como les digo, muchos cristianos hoy en día por este temita se están quedando como bebés espirituales. Están patinando siempre en lo mismo por no vencer este temita. Pero aquí vamos a dar las herramientas y las estrategias y a comprenderlo para poder vencerlo. Así como el enemigo hay que estudiarlo, al enemigo hay que estudiarlo, saber por dónde se oculta, saber las máscaras que utiliza, saber por dónde se mete para salirle de sorpresa y poder nosotros vencerlo a él antes que él nos haga daño. Eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, cuando vemos las escrituras, podemos de alguna manera comprender que se entiende el orgullo como el exceso de la autoestima. También es una arrogancia o soberbia que conduce a una persona a exagerar su importancia o sus virtudes, como aparece ahí en pantalla. Vemos que ahí en esa imagen el rey se quedó solo. ¿Por qué? Porque quien vive de orgullo muere de soledad. Ya ahorita vamos a mirar por qué ese orgullo, esa arrogancia, esa soberbia nos lleva a la soledad. Entonces ya nos da aquí un contexto, una definición para poder saber por dónde agarrarlo, saber que ya lo tenemos definido a la luz de las escrituras. ¿Cuál es su disfraz engañoso? Bueno, es importante saber que debemos tener en cuenta que el orgullo no siempre es una actitud evidente. Ya les voy a explicar eso, ¿cierto? Sino que a la final vamos a ver que es una actitud del corazón. No sé si alguna vez les ha pasado o han escuchado de alguna persona que les ha dicho, ven, esa persona al principio me cayó como mal al comienzo me cayó mal, me pareció como muy creído, muy creída, pero luego con el tiempo me di cuenta que es que esa es su forma de ser y que en el fondo es muy noble. ¿Les ha pasado o han escuchado alguna vez eso o no? Sí. Muchas veces. También. Pasa muy a menudo. Pasa muy a menudo, a veces pasa así, no siempre, pero a veces pasa así. Y por el contrario, vamos a ver el otro caso, que es lo contrario.
a veces también hemos escuchado o nos ha pasado que decimos, esa persona parecía generosa, parecía humilde, pero definitivamente peló el cobre, como que sacó a la luz lo que llevaba en el fondo, y en el fondo generalmente ¿qué puede haber en esas personas? Agresividad, no sabía que era tan agresiva, no sabía que estaba tan resentida, ¿cierto? Mostraba una cosa, pero en el fondo había otra. Por eso no podemos hablar que el orgullo es una actitud externa, por eso muchas veces escuchamos las apariencias engañan. Sí, muchas veces las apariencias sí engañan, ¿cierto? Porque hay personas que se ponen la máscara de la falsa humildad, ¿sí? Pero solo Dios conoce los corazones. Y nosotros los hijos de Dios, Dios nos da el discernimiento, ¿sí? Para nosotros saber también diferenciar eso, cuando una persona tiene una falsa humildad. Listo, entonces vamos entendiendo ahí que el orgullo no siempre se va a ver afuera, ¿cierto? La personalidad es muy engañosa, las personas somos engañosas, ¿quién conocerá el corazón? Solo Dios, ¿cierto? El corazón es engañoso, entonces no podemos basarnos en las apariencias, ni en lo que muestra una persona, ni en su comportamiento, ¿cierto? Hay que tratar a la persona. ¿Y cómo sabemos quién es quién? ¿Cómo sabemos quién es quién? ¿Cómo sabemos qué hay en el fondo del corazón de una persona? ¿O en qué momento se conoce quién es quién? En medio de la crisis. La crisis es la que revela, ¿cierto? ¿Qué hay en el corazón? La crisis, el problema, la dificultad, la prueba. Ahí es donde sabemos quién es quién, ¿cierto? Porque muy fácil de dientes para afuera, hablar muy bonito y muchas cosas, pero ante la prueba es donde vamos a saber qué hay en ese corazón. Si voy muy rápido, si no me entienden, me pueden escribir por el chat. Seguimos avanzando. Entonces, ¿qué tiene que ver ese orgullo con la autoestima? Miremos que en hebreo viene orgullo de la palabra gea, así con apóstrofe, G-E apóstrofe A, que viene de una raíz que significa elevarse, ¿sí? Entonces viene de elevarse. Podemos hablar que el orgullo es una alta autoestima. Y ahí también hay que hacer una claridad, porque es que muchas veces decimos, uy, esa persona tan bueno que tiene una alta autoestima, o a mí me gustaría elevar mi autoestima, tener una autoestima alta. Y esa idea también es engañosa. ¿Por qué? Porque en psicología vemos que hay 3 tipos de autoestima. Bueno, de hecho hay 4. El primer tipo de autoestima se llama la alta autoestima. ¿La ¿cierto? qué? ¿La qué? ¿Cómo se llama? La alta autoestima. La alta autoestima. Esa alta autoestima, ¿cierto? Parece buena. Sí, parece buena, pero esa alta autoestima, ¿quiénes la tienen? Las personas que son orgullosas, que son arrogantes, que tienen algún complejo de superioridad, ¿sí? Y por lo tanto, ¿qué pasa con las personas que tienen ese tipo de comportamiento? Por lo general, las personas son las que se alejan de ella. ¿Por qué? Porque es tan arrogante, tan hiriente, tan ensimismada, tan egocéntrica, que la gente tarde que temprano la ve como una persona insensible, ¿cierto? Una persona que no es de fiar, una persona que tarde que temprano te va a herir o te va a utilizar porque solamente piensa en ella. Entonces, de alguna manera, las personas son las que se alejan de esa persona arrogante y orgullosa. Por el otro extremo tenemos la baja autoestima, que es todo lo contrario, ¿cierto? Las personas que tienen o que padecen depresión, amargura, complejo de inferioridad, ¿cierto? Y entonces ahí pasa lo contrario, no son las personas las que se alejan de ella, sino que es ella la que se aleja de las personas, ¿cierto? Se siente tan inferior, como menos que una cucaracha, ¿cierto? Tiene la autoestima 2 metros bajo tierra, entonces, ¿qué hace? Se aísla, ¿cierto? Hacia las sombras,
en depresión, en amargura. Miren que es lo contrario, ¿sí? Y en la mitad de las dos, en la justa medida, ni para allá, ni para arriba, ni para abajo, en la justa medida está la buena autoestima, ¿cierto? ¿Cuál es la buena autoestima? La buena autoestima es la verdadera humildad. Una persona que ya no tiene esos complejos ni de creerse más o menos que los demás. ¿Qué hay en el fondo? Un corazón sano, ¿cierto? Y como hay un corazón que Dios ya sanó, un corazón que ya no tiene esos complejos, al que dirán, esas inseguridades, sino que ya se aceptó y se ama como es. Entonces, claro, como ya se acepta y se ama como es, entonces es mucho más fácil que se acerque, ame y acepte a los demás. ¿Cierto? Mire que todo siempre va de adentro hacia afuera. Si yo no me amo ni me acepto, muy difícilmente voy a amar y aceptar a los demás. ¿Sí? Pero si ya Dios sanó mi autoestima y tengo una buena autoestima, ni alta ni baja, sino una buena autoestima, entonces ya para mí va a ser fácil acercarme a los demás, ¿cierto? Que el otro me hirió, me escupió, me cacheteó, no importa, yo voy, lo amo, yo voy, lo abrazo, ¿cierto? Como hacía Jesús, a Jesús lo torturaron, lo escupieron, lo golpearon, lo torturaron, y él ¿qué hacía? Abrazarlos y amarlos. Lo mismo con nosotros. Esa es la buena autoestima, que es la verdadera humildad. Listo, vamos claros hasta ahí. Entonces, y la cuarta autoestima, que es esta, ¿cierto? Es esa falsa humildad. Esa falsa humildad es la cuarta autoestima, ¿cierto? Esa es la cuarta autoestima, que llama la falsa autoestima. Se llama así, la falsa autoestima. Una persona que por dentro está muy herida, ¿cierto? Pero para compensar esas heridas, para compensar el que no se acepta ni se ama y que fue abandonado, rechazado, fracturado por dentro, entonces se pone una máscara, ¿cierto? Para ganar, digamos, una aceptación social, un reconocimiento, pero por dentro hay un corazón herido. Bueno, entonces cada uno pregúntese, bueno, ¿qué tipo de autoestima tengo yo? Haga ese análisis, haga esa reflexión en estos momentos. Bueno, ¿qué tipo de autoestima tengo yo? De pronto a veces se me dispara, se me tiende a disparar, o gran parte del tiempo estoy con una autoestima muy alta, ¿cierto? Donde me elevo por encima de los demás y me es difícil reconocerlo, ¿cierto? O mi autoestima tiende hacia abajo, tiende como a desinflarse, a creerme menos que los demás, a decirme a mí mismo que no soy capaz, ¿cierto? O por el contrario, normalmente desde que volví a nacer, desde que conocí a Cristo, desde que Dios me habló, desde que Dios me mostró, pues tengo una buena autoestima, desde que Dios me sanó, ¿cierto? Desde que Dios me sanó, desde que fue un encuentro, ¿cierto? Ya tengo una buena autoestima. Entonces cada uno pregúntese y evalúese eso, no lo tiene que decir aquí, pero sepa cada uno qué tipo de autoestima tiene, ¿cierto? Y si tú necesitas que Dios sane tu autoestima, ¿qué necesitas hacer? Pedírselo todos los días, ¿sí? Todos los días pedírselo, Padre, sana mi autoestima herida, sana mi corazón, sana mi alma, ¿cierto? Y todos los días, de una forma intencional, de una manera, sí, con un compromiso, con perseverancia, pedirle a Dios que sane tu autoestima, ¿cierto? Prácticamente casi que arrebatar esa bendición para ti, así como hizo Jacob, que arrebató esa bendición, porque es que es un tema, muchachos, que una autoestima herida, una autoestima ya sea alta, falsa o baja, es un tema que va a repercutir y va a afectar todas las áreas de tu vida. Un corazón herido hiere, un corazón desordenado desordena, un corazón maltratado maltrata, ¿sí? Con palabras, con actos, con indiferencia, ¿cierto? Por eso miren que el orgullo no siempre se muestra,
¿cierto? El orgullo no siempre es agresivo, porque es que creemos que el orgullo siempre es agresivo, que ataca, no. También hay un orgullo que es por negligencia, por omisión, ¿cierto? Por omisión, simplemente con indiferencia estás hiriendo a la otra persona, ¿cierto? Entonces te crees que por estar callado, por encerrarte, estás siendo humilde, pero eso también estás escondiendo orgullo en ese caso. Ya vamos avanzando para que lo vamos entendiendo mucho mejor. Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de ese orgullo? ¿Cierto? Ya sabemos que el orgullo es esa máscara, pero ¿qué hay detrás? Detrás hay, bueno, también entendamos que el orgullo es como una cualidad del ego, es decir, tenemos la estructura del ego y el orgullo es una forma como se manifiesta ese ego cuando está herido. Y cuando el ego está herido, ¿saben qué pasa, muchachos? Cuando el ego está herido, no le gusta escuchar a los demás afuera, pero tampoco le gusta escuchar a su conciencia adentro. No le gusta escuchar la voz de Dios, no le gusta que lo confronten, no le gusta que lo cuestionen, ¿sí? Porque es un ego que está herido, ¿cierto? Y ese ego herido no le gusta escuchar, es una característica del ego herido, no le gusta que le digan qué tiene que hacer. Es que es mi vida, es que son mis cosas, es que es mi tiempo, es que es mi trabajo, es que es mi plata, ¿cierto? No se meta, que es que eso es mío, ¿cierto? Esos raíces de orgullo. No le gusta escuchar consejos, no le gusta que le digan las cosas. Entonces, eso es para ir identificando cuando hay orgullo, cuando alguien te habla, ¿cierto? En cierto tonito, ¿cierto? De ciertas palabras, de cierta forma, y algo se activa dentro de ti, pero es que como así, ¿cierto? Ya hay algo que está sucediendo en ti, es para revisarse, ¿cierto? Lo mejor que podemos hacer en ese momento es buscar la presencia y pedirle a Dios que revele qué hay en nuestro corazón, ¿cierto? Que se activa de cierta manera. Entonces eso es una alarma, ese comportamiento, esa incomodidad, ese malestar, es una alarma, ¿cierto? Una alarma que se enciende, digamos un foco rojo que se enciende para revisarnos, para ir a la presencia y revisarnos a nosotros, ¿ok? ¿Qué también pasa? Además que no nos gusta escuchar a los demás, ni escuchar a Dios, ni al Espíritu Santo. Negamos a Dios, ahí empezamos a negar a Dios, a cuestionar su voluntad, a cuestionar lo que hace Dios en nuestra vida. Entonces ya eso nos empieza a alejar de Dios. Es por eso que a la luz de la palabra, el orgullo es pecado. No lo digo yo, ¿sí? Lo dice Dios en su palabra. El orgullo es pecado. ¿Pero por qué? Pues porque el orgullo hace que nos enfoquemos tanto en nuestras propias necesidades que nos desenfocamos de las expectativas y la voluntad de Dios. Entonces, todo aquello que nos aleje de Dios y su voluntad, ¿cómo se le puede decir? Pecado. ¿Sí o no? Vamos Así hasta es. ahí. Eso. ¿Por qué tan callados o reflexivos? Mejor. No, está bien. Listo, seguimos entonces. Entonces ya sabemos. Bueno, por aquí nos están escribiendo todo en orden, dice David Posada. Bienvenido, David. Primera reunión que te conectas con nosotros virtual. Para que lo saludemos, muchachos. Saludemos a David. Hola, David. Está tomando Hola, nota. David. No está tomando nota. Listo, vamos a continuar. Notas mentales. Nota también. mental. Tome Y nota apenas mental. termine, escribe todo lo que Dios le muestra. Así es. Bueno, entonces vamos pasando. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Quién me puede colaborar con Proverbios 21:4? Y Romanos Nosotros. 3. ¿Quién dijo Proverbios 21:4? Omar, Oh, Omar, Romanos. 21:4. Bueno, Proverbio. Proverbios 21:4, Omar. Y Romanos 12:3, ¿quién? Lo hago. Santiago, excelente, listo. Miremos qué nos dice Dios en su palabra para iluminarnos más este tema. Listo, suéltala.
altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impios son pecado. Ahí está, ¿cierto? Esa altivez es pecado a los ojos de Dios. ¿Y qué dice Romanos 12:3? Dale, tranquilo. Suéltala, Santi. Listo. Romanos 12:3. Por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. Muy bien, excelente. Qué hermoso, ¿cierto? Nadie tenga mayor estima de sí mismo. Solamente la que debe ser, una estima moderada, una buena estima, ¿cierto? Una buena autoestima. Muy bien, eso nos dice Dios en su palabra. Vamos entonces a mirar 4 grupos de síntomas. Entonces miren cómo una cosa tiene que ver con lo otro, ¿cierto? ¿Qué pasa? Como estamos viniendo de un tiempo donde en la iglesia se está hablando mucho de buscar la intimidad con Dios, entonces miremos que cuando nos salimos de esa intimidad, cuando nos enfriamos de esa intimidad, porque intimidad no es solamente leernos la Biblia completa de pe a pa, no. O sea, es muy importante leer la palabra, ¿cierto? Pero ¿cuántos religiosos no se han leído la Biblia muchas veces, pero también no tienen un discernimiento, una revelación? ¿Sí? ¿Cuántas veces, cierto? Entonces, no es solamente leer la palabra, sino tener esa intimidad. ¿Sí? Entonces, miremos que cuando nos salimos de esa intimidad, ¿qué parece? Se disparan 4 cosas. Uno es la incredulidad. ¿Se alcanzan a ver ahí? La incredulidad. ¿Por qué? Porque empezamos, yo digo a veces esto cuando enseño y es como una interpretación mía, pero yo me imagino que cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas, empezó una tormenta y empezó, digamos que se está conectando Claudia, bienvenida Claudia. Bueno, entonces cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas y empezó la tormenta, él en algún momento empezó a mirar para abajo y empezó a hundirse, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puso su mirada donde no tenía que ponerla. Bueno, ya voy a leer el chat que están comentando ahí. Entonces, yo tengo como esta imagen, a veces yo soy muy empeliculado con las cosas de Dios y reflexionando acerca de ese pasaje, me vino como esa ilustración para yo entenderla mejor y apropiarme más de esa enseñanza. Es que cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas, pues él empezó a mirar hacia abajo y empezó a hundirse, y entonces Jesús le tocó cogerlo de la mano y sacarlo. Entonces, algo que yo digo es que como él miró para abajo, para mí abajo, cuando miramos para abajo, significa dudar, es la duda para mí, o sea, es una interpretación que yo hago. Cuando estamos caminando con Dios en las cosas sobrenaturales, en una vida de milagros, y miramos para abajo, quitamos la mirada de Jesús y nos empezamos a hundir, ¿cierto? Porque empezamos a dudar, ¿será que esto sí es verdad? ¿Será que esto? Es que la ciencia dice esto, es que en la universidad pasó esto, ¿cierto? Un montón de cosas y los medios de comunicación, entonces ya estamos poniendo nuestra mirada, es en los medios de comunicación, y no está mal, ¿cierto? Mirar noticias y todo eso, estar informados, pero ya se nos va yendo tanto la mirada hacia las cosas que no son de Dios, que nos ponen a dudar de Dios. Y eso va a generar ¿qué? Inestabilidad emocional, ¿cierto? ¿Qué es otros síntomas? Cabe en la incredulidad, díganme ustedes ahí por el chat. Puede traer inestabilidad emocional cuando somos incrédulos. ¿Qué otros síntomas pueden traer? Me van poniendo y yo ahorita los leo. Otra cosa, cuando miramos para los lados, no dice la palabra, pero es una interpretación que yo hago, mirar para los lados es empezar a fijarnos más en el qué dirán, poner nuestra mirada y nuestro oído en el qué dirán de las personas, ¿cierto? Y no en lo que dice Dios de nosotros. Entonces también cuando miramos para los lados, quitamos la mirada de Jesús y también nos empezamos a hundir.
Y finalmente, cuando miramos para atrás, es porque estamos poniendo nuestra mirada en el pasado, entonces también nos desenfocamos del presente y del futuro que tiene Dios para nosotros, y también nos empezamos a hundir porque nos empieza a llegar la culpa, el remordimiento. Pasemos de una vez a ese, el remordimiento, porque es que el otro es la envidia. Mira, cuando miramos para los lados, empezamos a sentir envidia, ¿cierto? Y cuando cuando ponemos nuestra mirada en los demás, ¿cierto? En cuánto tiene el otro, en cuánto ha crecido el otro, entonces se genera envidia y también nos aleja y nos hace hundir, porque estamos mirando para los lados. Cuando miramos para atrás, entra ¿qué? El remordimiento, la culpa, sentimientos de culpa y remordimiento que nos hacen mirar para atrás y también nos hace hundir. Y finalmente, el cuarto es la ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque ya nuestra visión empieza a estar empañada para ver la realidad que Dios tiene para nosotros, ¿cierto? Entonces ya dejamos, eso es muy peligroso, muchachos. Me pasó una vez y fue muy teso, porque me empecé a enfriar, y eso fue en enero que no íbamos a la iglesia, nos desconectamos de los grupos, estábamos con un receso, y empecé a enfriarme de la presencia, de la adoración, empecé a enfocarme en otras cosas. ¿Y qué pasó? Dejé de ver con los ojos espirituales, o sea, me quité las gafas de Dios y me puse por un momento las gafas del mundo, y eso fue horrible. Empecé a ver que nada tenía propósito, que nada tenía sentido, una monotonía, lo que la filosofía existencialista de la oscuridad llama la nada, el absurdo, el sinsentido. Sí, es como esa angustia existencial que me empezó a coger. ¿Pero por qué? Porque me quité las gafas de Dios y me puse las gafas del mundo, y ahí también nos empezamos a hundir en desespero y angustia. Entonces es muy importante eso, ver, quitarnos los ojos del mundo y ver con los ojos espirituales, ¿cierto? Porque no podemos ver las grandezas y los milagros que Dios tiene para nosotros cada día, las misericordias que tiene cada día, cuando no vemos con sus ojos y cuando no tenemos una actitud de gratitud, ¿cierto? Entonces todos los días tenemos que ver, ponernos esos ojos, esos lentes de Jesús, y ver las cosas de Dios, las grandezas de Dios. Y no solamente lo dice la palabra, sino un gran científico, Nobel de la física, también se dio cuenta de eso. También después de investigar tanto el macrocosmos y las galaxias y los planetas y las constelaciones, llegó a la misma conclusión. ¿El qué dijo? Él dijo, Albert Einstein, hay dos maneras de vivir la vida. Una, como si nada fuera un milagro, y la otra, como si todo fuera un milagro. ¿Cierto? Pero un científico, Nobel de la física, una eminencia, y llegó a la misma conclusión: no quitar nuestra mirada de Dios, ¿sí? Siempre mirar a través de los ojos de Jesús. Entonces, hoy estamos hablando de esa característica que hace parte de ¿qué? De la ceguera espiritual. El orgullo está dentro de este síntoma de la ceguera espiritual. Listo. Vamos aquí, vamos 2 minuticos, nos desconectamos para que entren al baño, tomen agüita, respiren en el balcón, en el patio si tienen, tomen un aliento, y volvemos en 2 minuticos. Y ya volvemos, ahorita leo el chat. Bueno, entonces vamos a retomar. Ya sabemos entonces que dentro de estos 4 síntomas, o grupos de síntomas, digamos que cada uno de estos incluye muchas cosas, ¿cierto? Por eso estos son como grandes categorías. Por aquí, sí, trae agresividad también, muy bien, creo que es David el que contestó, trae agresividad, la incredulidad, muy bien, trae resentimiento, muy bien, trae mentiras, y todo eso nos lleva a una oscuridad espiritual, dicen por aquí en el chat. Esas filosofías negras nos sacan del propósito de Dios. Excelente, la tenemos clara hasta ahí. Entonces ya sabemos que el orgullo
está dentro de esta categoría de ceguera espiritual. Una persona orgullosa tiene ceguera espiritual. Y entre más orgullosa y entre menos lo reconozca y entre menos permita que Dios que quebrante ese orgullo, pues más ceguera espiritual va a tener y por lo tanto más alejado de Dios va a estar. Continuamos entonces aquí. Hay una frase que me gusta y es que el orgullo es una consecuencia de la pérdida de intimidad con Dios. Miremos cómo esta frase engloba, digámoslo así, articula todo lo que hemos venido hablando, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver el orgullo y la intimidad con Dios? Que uno va a surgir cuando no tenemos el otro. Entonces, recuerden eso, el orgullo. ¿Cuándo hay orgullo? Cuando no hay intimidad, ¿cierto? Entonces, nos exasperamos, gritamos, nos enojamos, nos deprimimos, pero por falta ¿de qué? De intimidad con Dios, así de sencillo, ¿cierto? Así es de sencilla la mecánica de Dios. Si nosotros vamos a su presencia, Él se lleva todo orgullo. Listo, vamos por acá también. Dice que el premio, una de las enseñanzas grandes de este tema de hoy es que el premio más grande para un hombre o una mujer de Dios, miren qué hermoso, no debe ser el aplauso de los hombres ni el reconocimiento, sino que el Señor desde el cielo reconozca nuestras intenciones y acciones con su sonrisa. Ahí es donde necesitamos tener puesta la mirada, no aprobar a los hombres, ¿sí? No buscar el reconocimiento, de los hombres, sino buscar el reconocimiento de Dios. Aquí dice David Posada, así es. Muchas gracias, mi hermano. Es decir, amén. Entonces es eso, no pongan su mirada en las cosas de este mundo porque son temporales, sino en las cosas de Dios que son eternas. Y que esa sea la intención de nuestro corazón siempre, sacarle una sonrisa a Dios, ¿cierto? Como le dijo ese patrón a ese siervo, eres un siervo fiel, ¿cierto? Y como le dijo Dios a Jesús cuando se bautizó, este es mi Hijo amado, en quien yo me gozo, ¿cierto? En quien yo estoy contento. Así es que eso es lo que necesitamos, buscar la aprobación de Dios y así tenemos una felicidad asegurada, garantizada. Cindy no escucha, sí, bueno, ya le están escribiendo. Por eso me ven a veces con el celu respondiendo a las personas que tienen dificultades ahí para ingresar. Así es, entonces vamos a lo práctico. ¿Cómo aterrizamos todo esto en el día a día? ¿Sí? ¿O cómo podemos vencer ese orgullo? Primer paso, primer arma, primera estrategia es humillarse ante Dios. Entonces, por favor, puede ser David, o puede ser Claudia, o Cindy, si ya nos escucha. Miremos alguien que lea el Salmo 51 del 1 al 9 y el otro que lea el Salmo 51 también, pero del 10 al 19. Es un salmo hermoso donde quise que lo leyéramos prácticamente completo, pero con dos diferentes voces, porque ilustra esa humillación ante Dios cuando el rey David se arrepiente, ¿sí? Ante el trono de Dios. Listo, ¿quién dijo Salmo 51, 1 al 9? Yo tengo ya el Salmo 51. Y la otra parte, ¿puede ser Melissa o Camila? Sí, yo leo la del 10 al 19. Oh, listo, Marta, yo leo el 1 al 9. Listo. Empiezo. Se fue. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí,
Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Amén. ¿Qué sigue a continuación? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los otros transgresores tus caminos y los pecados se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua y tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quiero sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desperdiciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerá becerro sobre tu altar. Amén, muy bien. Así es, miren cómo David viene muy arrepentido, ¿cierto? Es una oración de arrepentimiento, de humillarse a Dios. Es lo mejor que podemos hacer para quebrantar nuestro orgullo, para debilitarlo, para debilitar nuestro orgullo, con esa oración, con esa entrega, con esa devoción a Dios. Ahí el ego y el orgullo empiezan a debilitarse, y la mejor forma de matar el orgullo es dejarlo morir de inanición. ¿Ustedes saben qué es la inanición? No. La inanición, Claudia, es morir de hambre. ¿Cierto? Cuando tenemos ese orgullo muy elevado y vamos a la presencia y nos humillamos ante Dios, no lo estamos alimentando, ¿cierto? No lo estamos alimentando con pensamientos malos, con sentimientos de angustia, ni de agresividad, ni de venganzas, y así es que lo dejamos de alimentar y él solito se va a morir de hambre. Esa es una de las mejores estrategias. Entonces ya sabemos que humillarse ante Dios. La segunda es reconociendo los errores y pidiendo perdón. Miremos Lucas 15, 17, 21. Claudia, ¿lo lee? Yo. Sí. ¿Quién dijo yo? Cindy. Bueno, Claudia, démosle la oportunidad a Cindy que... Lucas 15, 17, Claudia, 21. Claudia va buscando en Lucas 14, 8 y 11. Listo. Y de una vez, ¿quién dijo Isaías 58, 6? Yo. Que no sea Omar. Bueno, señor. Muchas gracias por colaborarnos, Muchas pero gracias. queremos que otro participe. Para que participe. No hay problema, pero como están tan callados. Camila está por ahí. Hola. Camila está por ahí, Camila. ¿Me escuchas? Sí, claro que sí. Eso. ¿Nos ayudas con Isaías 58, 6? Pues, pero en un ratico. Claro. Listo, miremos Gracias. Lucas 15, 17, 21, que es uno de los que más me gustan, que dice... No, pues, Cindy. Dice, yo volviendo en sí, a ver si estoy bien. Yo volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue, y movido a misericordia, y corrió, y echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Muy bien. Cindy, ahí el hijo está reconociendo sus errores y pidiendo perdón. Sí. Y así dejamos Sí. atrás el orgullo, así le damos la espalda
al orgullo para que no tome posesión de nosotros y no entre a apropiarse de nuestra casa. Y nuestra casa, tanto adentro, que es nuestro corazón, como nuestra familia. No entre a perturbar. Ahí no le damos cabida al orgullo. Cuando reconocemos los errores, pedimos perdón y sobre todo en esta cuarentena, que estamos tan cerquitas los unos de los otros, que hasta mi esposo y yo también hemos tenido roces porque no tenemos un matrimonio perfecto, de hecho no existen los matrimonios perfectos, pero sí es muy importante inmediatamente llegar y pedir perdón, agachar la cabeza, es que amor, si no fue la forma que debía decirte las cosas, ella lo ha hecho, yo lo he hecho, y ser muy sensibles a eso, es lo mejor que podemos hacer, hacerlo pronto, ¿cierto? Correrle mucho a eso para no permitir a las pequeñas zorras que entren a robarse nuestra cosecha. Amén. Bueno, y la tercera, que falta otra, es quietud y silencio. Miremos qué dice Lucas 14, 8, 11. Claudia. Listo. Dice, cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el mejor lugar, porque si llega alguien más importante que tú, el que te invitó te dirá, dale tu puesto a este otro invitado. Eso sería muy vergonzoso para ti y tendrías que sentarte en el último lugar. Por eso cuando alguien te invite, busca el último puesto. Así, cuando llegue el que te invitó, te dirá, amigo, ven, siéntate aquí, este lugar es mejor. De esta manera recibirás honores delante de los demás invitados. El que se crea superior a los demás será puesto en el lugar menos importante. El que es humilde será puesto en un lugar más importante. Amén. ¿Entra como anillo al dedo lo que acaba de leer Claudia en este tema o no? Sí. Yo creo que es el mejor ejemplo y abarca todo el tema ya, como que Claudia nos dejó todo sin palabras, ¿cierto? ¿Sí lo entendieron? O sea, Sí. llega un hombre a una fiesta, Jesús está hablando esto y le dicen a sus discípulos, vea, cuando usted llegue a una fiesta, no se siente en los primeros lugares, en la fila VIP, porque corre el riesgo que el anfitrión le diga, venga, caballero, me colabora que es que estos lugares ya están reservados para otras personas. Entonces te va a tocar pararte delante de todo el mundo y caminar hacia atrás. Entonces vas a quedar humillado delante de todos, pero tú mismo lo causaste porque nadie te dijo que te sentaras ahí, sino que tú te creíste el importante y te sentaste en los primeros lugares. Entonces Jesús dice, venga, no hagan eso. ¿Sabe qué? Es mejor que cuando lleguen a una fiesta que no han sido invitados, pues háganse en la última fila, en la parte de atrás. O así hayan sido invitados. O así hayan sido invitados, pero siempre háganse en la parte de atrás, ¿cierto? Porque los últimos serán los primeros, ahí está hablando muy clarito. Si tú te sientas atrás y, bueno, y nos pasó, ¿cierto? No es porque queramos como vanagloriarnos con eso, simplemente es un ejemplo que me acuerdo en este momento porque realmente nos pasó. A mi esposa y a mí éramos novios y fuimos a Comunidad de Caldas, Comunidad Caldas, donde los pastores de allá pues son los ex líderes de Aleja, y nosotros llegamos como 5 minutos, estaba empezando la alabanza y nos sentamos en la parte de atrás. Y tal cual como le dice Jesús, los pastores nos hicieron pasar en la primera fila, adelante, nos hicieron reconocimiento y todo, y de verdad pues fue muy chévere, y ver esa palabra aplicada, esa palabra totalmente vigente hoy en día, ¿cierto? Entonces, es que Dios ve es el corazón humilde. Entonces, para eso que necesitamos, estar en esa quietud y en ese silencio, ¿cierto? Cuando estamos en quietud y en silencio, somos sensibles a la voz de Dios. Si estás sensible a la voz de Dios, vas a recibir la dirección de Dios. Si recibes la dirección de Dios,
Dios te va a poner en los mejores lugares. Amén, así Y es. terminamos con Camila en Isaías 58:6. ¿Cómo podemos vencer el orgullo? Ya sabemos que a través de la quietud y el silencio, ¿cierto? Y es mejor callar, ¿cierto? Hay una frase que entra perfecta ahí. ¿Cómo es que es, Señor? Ayúdame con esa frase. Es mejor ser dueño de sus palabras. No, es mejor ser dueño de su silencio que esclavo de tus palabras. Para que la pongan en el Facebook. Es mejor ser dueño de tu silencio que esclavo de tus palabras. Es mejor callar para no entrar en ridículo, ¿cierto? Y es mejor, sí, es mejor callar que hablar con orgullo y quedar mal y después arrepentirte. De hecho, hay una frase también, vamos a ver si me acuerdo, un poquito larguita, pero creo que entra como anillo al dedo y que dice: esa persona orgullosa se ve tan ridícula siendo orgullosa que le convendría más ser humilde. Listo, David dice, es mejor ser dueño de tu silencio que esclavo de tus palabras, eso es. Listo, ya sabemos esta parte. Y ayuno y oración, ¿cómo podemos vencer el orgullo a punta de ayuno y oración? ¿Qué dice Isaías 58:6? ¿Me escuchan ahí? Sí, claro que sí. Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Aunque es un contexto donde la palabra nos dice que un ayuno y oración, digámoslo, primordial, ¿cierto? No tan religioso, es la generosidad, ¿cierto? O sea, es muy importante orar y ayunar, pero también a Dios le agrada mucho cuando ese ayuno y oración lo hacemos en la generosidad, rompiendo esas cadenas. Lo traje aquí es porque me parece interesante llevarlo a un contexto más espiritual y a un contexto más del interior. El ayuno de oración está hablando de romper esas cadenas, ¿cierto? Soltar esas cargas. Y eso se logra en el ayuno y oración. Se rompen cadenas, se rompen ataduras, ¿cierto? Caen esas cargas. Y es a través del ayuno y la oración. Si no has ayunado hace ratico, sería bueno que vayas pidiendo dirección para que en este tiempo Dios, el Espíritu Santo, o Dios a través del Espíritu Santo te dirijan cómo Dios quiere que tú ayunes, cuánto tiempo, con qué alimentos o absteniéndose de qué cosas, no solamente alimentos, sino también, no sé, si tecnología, si televisión, no sé, o sea, ya es de que cada uno empieza a preguntarle a Dios esta semana si quiere Dios que tú hagas un ayuno, si tú necesitas un ayuno. Listo, empieza a explorar eso y Él nos va a ir dirigiendo. Entonces ya sabemos 4 armas poderosas para vencer el orgullo. ¿Está claro? Si quieren más, que le piquen caña. Dicen por ahí. Bueno, preguntas, observaciones, para que vamos ya terminando con la oración. Y Claudia, si quiere, nos puede cerrar con la oración final. ¿Alguna pregunta? David dice, claro. Yo tengo algo para decir. Sí, Omar. Que lo que pasa es que el orgullo, cuando nos volvemos orgullosos, perdemos tanto la conexión con Dios que también se nos olvida perdonar, se nos olvida llegar al corazón de las personas. Y es más lo que miramos hacia atrás que lo que miramos hacia los lados. Siempre estamos pendientes de dónde estábamos, pero no miramos para dónde nos quiere llevar Dios. Muy bien, Omar, muchísimas gracias, mi hermano, sí, total. David, ¿nos escucha ahí? David dice que si podemos orar por todas las familias de nosotros, que los que no tenemos familias cristianas estamos pasando por una sala de oscuridad. Ok, sí, porque ahí
Ahí tiene que ver mucho, por eso el tema de hoy, ¿cierto? Cuando no conocemos a Dios, incluso si conociendo a Dios caemos en orgullo, en egoísmo, ¿cierto? Caemos en ese lenguaje corporal y verbal agresivo. Ahora cuando no conocemos de Dios, ¿cierto? Hay mucho más fricción, se genera más discordia, ¿cierto? Y si no tenemos ese músculo del perdón entrenado, como dice Omar, este tiempo no es fácil, este tiempo va a ser más complejo. Entonces, claro, vamos a hablar también por eso, Claudia, ¿listo? Sí. Listo, entonces también si podemos Me poner dice entonces cuándo comienzo. esa petición. ¿Alguna otra observación, sugerencia? ¿Les gustó, no les gustó? Y si no, pues lo pueden poner también en el chat. ¿Hay alguna petición que tengan también? Recuerde, aquí vamos a hablar Por la recuperación de Flor. La recuperación de Flor, Claudia. Santiago, Listo. ¿alguna petición que tengas? No, tenía una duda, por ejemplo, estás hablando y el tema fue el orgullo, pero entonces ¿hasta qué punto, por ejemplo, y inclusive las mamás le dicen a uno, o los amigos, no, siéntese orgulloso de lo que has hecho, o de los títulos que usted tiene, o de las cosas que tiene usted? Porque tocaste unos puntos donde decías que por más que de pronto lo pisoteen, no tenía que volver a regresar y abrazar, y así como lo hizo Jesús. Pero de pronto hay un límite también donde desde la parte psicológica, la parte espiritual, también la parte racional, uno debe decir stop ahí y empezar como a fusionar esas tres partecitas. Y cómo uno podría manejar también ese grado de pronto ese estatus de sentirse orgulloso de las partes, cosas materiales, profesionales, quizás la posición que de pronto se tenga, porque me ha tocado mucho y guerreármela hasta tal punto, ejemplo. Es una suposición, es un ejemplo. Y a veces uno empieza como a levitar, ¿sí me hago entender a lo que yo quiero llegar? No. Sí, sí te entiendo. Bueno, Entonces, sí. desde Entonces, chiquitos de pronto le dicen a uno, siéntase orgulloso de lo que has logrado, lo que tenés, y eso de pronto uno empieza como a confundir. ajá, Y es sí, el muy buena esa discernimiento que... pregunta, Santiago. Muchas gracias. De hecho, sí, o sea, muchas veces hemos dicho, digamos, como hablamos dentro de lo normal, ¿cierto? Dentro de lo normal hemos dicho, me siento orgulloso de ti, ¿cierto? Entonces, aunque ese término orgullo normalmente lo utilizamos, o tradicionalmente mejor, porque no es que sea normal, tradicionalmente lo utilizamos de manera positiva. Ya vimos que a la luz de las escrituras se emplea mayormente, ¿cierto? O sea, vemos diferentes pasajes en la Biblia donde habla del orgullo y lo está asociando con arrogancia, lo está asociando con soberbia, ¿cierto? Entonces, es empezar también, si quieren o no, pues es como estamos aclarando esa confusión, pero ya es de cada uno si puede cambiar ese lenguaje, ¿cierto? Como yo decir, valoro mucho lo que estás haciendo, valoro mucho que te hayas graduado, me encanta que te hayas graduado, ¿cierto? Es una forma... Cindy, estamos viendo el perrito que está oliendo, los dos gatos están oliendo la cámara, mira. Santi, entonces, sí me hago entender, ya es de cómo, o sea, normalmente sí, dentro de la tradición se ha dicho así, no tiene nada de malo, pero sí puede empezar a confundir las neuronas, entonces es más bien como diferenciarlo, de dejar orgullo como lo ve Dios, ¿cierto? Que es como soberbia y arrogancia. Y a la otra persona decirle, me siento muy contento contigo, con lo que estás haciendo, valoro mucho lo que estás haciendo. Sí, ya queda como a libre albedrío, ¿listo? Ok. Ahí respondí todo lo que dijiste, o faltó de pronto algo. Ok. Bueno, Sí. Camila, ¿cómo vas? Bien. Bueno, entonces Claudia puede ir cerrando. Muchísimas gracias nuevamente por conectarse. Somos 2, 4, 6, 8 personas en esta reunión. Nos pone muy 9, contento de estar 10. contando con ustedes.
con su compromiso. Ah, bueno, 8 cámaras, 10 personas. David Posada dice a ti, Rubén. Aló, ¿me escuchan ahí? Sí, Ahora claro sí. que sí, Claudia, ya tiene entonces todo el Ah, micrófono en tus bueno. manos. Es que perdí como, sí, Sí, perdí ahí. como, pues no escuchaba nada. Bueno, Sí, a veces la entonces señal es un vamos a poquito orar. intermitente. Dale, tienes todo el micrófono. Así, Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Dale. amén. Bueno, vamos entonces a orar por las familias. Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos por nuestras familias. Señor, para que tú traigas la paz donde falte la paz, la unidad familiar, Señor, y el entender el propósito por el cual hemos sido confinados en esta cuarentena, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú traigas la sabiduría y el entendimiento sobre cada papá, sobre cada mamá, sobre cada hijo, Señor, sobre cada persona que esté haciendo parte de la familia. Padre, en esta hora te pedimos perdón porque muchas personas no han entendido por qué están encerradas. Señor, pero te pedimos para todos aquellos que tenemos tu luz, que somos luz y sal, Señor, que seamos entendidos y que traigamos paz a la casa, que aunque los demás estén haciendo desorden y quieran provocarnos a ira, nosotros no lo permitamos. Señor, sino que entendamos que eso es espiritual y que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Señor, en esta hora yo, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias pues por cada familia y te pido que levantes los altares familiares, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús es tiempo de restaurar el altar, esos altares que han sido deteriorados. En el nombre de Jesús. Hoy te rogamos también por la recuperación de Doña Flor, Señor. Yo decreto en el nombre de Jesucristo que esta mujer se levanta como poderosa guerrera, Señor, en ti, Padre Santo. Que ella va a ser una fortaleza y va a ayudar a otras mujeres ahí en esa parte donde ella ha sido débil, en lo que ella ha sido enferma, Señor. Esto le va a servir a ella para levantarse, a orar por otras personas que están enfermas de lo mismo. Señor, gracias porque todo lo que nos sucede a los que te amamos nos va a ayudar a bien. Entonces yo declaro en el nombre de Jesucristo que todo esto es para bien en Doña Flor. Señor, gracias te doy por la vida de esta mujer, por su esposo, por su hijo. Señor, guárdalos cada día, Señor. No se dormirá el que te guarda, no se dormirá el que guarda a Israel. Eso lo dice el Señor en el Salmo 121. Bueno, y también vamos a orar para que Dios nos muestre qué es lo que hay en nuestro corazón. Si está lleno de orgullo, si está lleno de enojo, de dolor, de resentimiento, de falta de perdón, de deseos de venganza. Que el Señor sea mostrándonos para que saquemos todo eso, lo entreguemos al Señor y que seamos despojándonos de todo peso que nos esté asediando, de todo pecado, para que podamos morir a esos deseos de la carne en nosotros. Señor, yo te pido que nos llenes de amor, porque el amor cubre multitud de pecados y el amor es capaz de sacar todas esas cosas que hay en nuestro corazón que nos impiden, Señor, llenarnos de tu amor. Padre, te pido por la dirección tuya para todos nosotros, para nuestras familias, familiares, Señor, para tu iglesia en general. Yo te pido en esta hora por todo tu pueblo, Padre, para que lo guíes, Señor, para que quites toda dureza de tu pueblo, Señor, y que hagas entender a tu pueblo el propósito tuyo en este tiempo. Padre Santo, que es para que nos levantemos, porque este es el tiempo donde nos debemos levantar los intercesores, pararnos en la brecha, porque en Ezequiel dice que tú buscaste, Señor, quién se parara en la brecha a favor de la tierra y no encontraste ni siquiera uno, Señor, pero hoy estamos pidiéndote que levanten los intercesores proféticos en el nombre de Jesús. Y también te doy gracias por la vida de Rubén y Aleja, Señor. Te pido que los guardes, los sigas bendiciendo, prosperando en todo, Padre, para tu honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, los amo mucho a todos y me alegra mucho haberles visto. Muchísimas gracias. Recuerden que Muchas gracias. cuando salgamos de esta tenemos una salida al aire libre pendiente. ¿Sí les gustaría o no? Vamos a la primera. Salimos corriendo todos. Qué rico. Entonces, ojalá, habíamos hablado que la mayoría había votado el jardín botánico.
para que vayan preparando el picnic. Invitamos a David, a Cindy, a Camila, a Santiago y su novia, a todos. Con mantelito y sanduchitos. Listo. Ok. Bueno, listo, pues, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Cualquier cosa que necesiten, ya saben que estamos allí para ustedes. Dios les bendiga. Un abrazo fuerte y grande para cada uno. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, Rubén. Aleja. Chao, chao. Hasta luego. Nos vemos.